Hola, mi nombre es Manuel Delgado, estudiante del primer ciclo de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. El camino de los dos códigos, la ley de la selva y la ley de los libros. Kinich, un joven de la comunidad Shuar en la selva amazónica, creció entre la ley de origen, el código espiritual y natural que rige el equilibrio entre las personas, los espíritus y el territorio, y la realidad de ver a su gente perdiendo tierras ante empresas que mostraban papeles con sellos oficiales. Un día su abuelo, Shakaim, le dijo: debes ir a la ciudad grande, aprender su lenguaje de leyes, pero no dejes que su ruido ahogue el latido de la tierra en tu pecho. Con esa misión, Kinich viajó y tras grandes sacrificios ingresó a la Facultad de Derecho. En su primer año de Derecho, Kinich chocó con el positivismo jurídico extremo. La ley es lo que el Estado promulga. No hay derecho natural, solo voluntad del legislador. Se sintió desorientado. ¿Era entonces que la ley de origen de su pueblo no tenía valor? En una clase electiva sobre filosofía del derecho, descubrió la perspectiva tomista al leer sobre la ley natural, una ley inscrita en la razón humana, que busca el bien común y se fundamenta en la dignidad de la persona. Algo resonó en él. No era lo mismo que la ley de origen, pero había un puente. Ambas reconocían un orden objetivo, anterior a las leyes humanas, que buscaba el bien y la justicia, la dignidad de la persona. En Tomás de Aquino le recordaba el buen vivir de su pueblo. Aquí encontró un valor universal que podía usar para defender lo suyo, sin tener que renunciar sus raíces. Anotó en su cuaderno: el derecho no nace de un papel, nace de lo que somos. Para Tomás, de la naturaleza racional; para mi pueblo, la naturaleza sagrada. En sus investigaciones para el Seminario de Argumentación Jurídica, Kinich descubrió el storytelling como método científico. Leyó a autores como Jerome Burner, Kimberly Williams Crenshaw. Comprendió que el derecho no solo se gana con silogismos, sino con relatos poderosos que humanicen los conflictos. Los videos propuestos le mostraron cómo abogados indígenas habían ganado casos, no solo citando artículos, sino contando la historia de su conexión con la tierra, el trauma del despojo, la identidad colectiva. El storytelling era el puente entre la teoría abstracta y la realidad social concreta. Él tenía la historia más poderosa, la suya propia. Kinich entendió que la filosofía del derecho contemporáneo, con su giro narrativo y crítico, validaba su experiencia, le daba herramientas para cuestionar las estructuras del poder, el Estado, las corporaciones, que producían injusticia, pero también vio el riesgo del relativismo total. Si todo es relato, ¿por qué su relato era más válido que el de la empresa maderera? Aquí es donde el anclaje tomista resultó crucial. Su relato no era solo una versión más, sino que estaba sustentado en un valor objetivo, la dignidad humana, el derecho natural a la subsistencia, a la cultura, a la tierra, como extensión de la persona. Su storytelling sería entonces la encarnación viva de la ley natural en una historia concreta. Llegó el caso crucial. Una minera multinacional exigía el desalojo de una comunidad hermana, utilizando títulos de propiedad legales obtenidos de manera dudosa.
Kinich, ya como pasante del Bufete de Derechos Humanos, fue asignado para ayudar en la audiencia preliminar. El abogado de la minera presentó una argumentación impecable positivista. Aquí están los documentos registrados. La ley es clara, lo demás son sentimentalismos. Kinich pidió la palabra. No comenzó con un artículo, comenzó con un storytelling. Honorable juez, antes de que existieran estos documentos existía un río. En ese río mi abuela enseñó a mi madre y mi madre a mí a leer, no palabras escritas, sino el lenguaje de las corrientes. Cuándo pescar, cuándo sembrar, esa fue nuestra primera ley, la ley que sostuvo la vida por siglos. Los documentos que hoy se presentan son como un mapa dibujado por alguien que nunca pisó el territorio. Puede ser técnicamente perfecto, pero está muerto. La ley, señoría, no debería estar para consagrar mapas muertos, sino para proteger la vida que ya fluye en el territorio. La dignidad de mi pueblo no es un concepto abstracto, es el río, es el cultivo, es el lugar donde enterramos a nuestros abuelos. Lo que el derecho natural llama derecho a la vida y a la cultura, para nosotros tiene nombre propio, el territorio. Luego vinculó el relato a los argumentos jurídicos, conectó la ley natural tomista, dignidad, bien común, derecho a la subsistencia, con la jurisprudencia internacional, convenio 169 de la OIT, derecho a la consulta previa. Su storytelling dio un cuerpo y alma a los principios abstractos. El juez, conmovido, ordenó una suspensión del desalojo y una nueva valoración del caso que incluyera la perspectiva cultural y de sustento vital de la comunidad. No fue una victoria completa, pero fue un reconocimiento. Kinich no regresó a la ciudad para trabajar en un gran bufete. Regresó a su territorio, pero ahora no solo como un miembro de la comunidad, sino como un puente. Fundó un pequeño colectivo jurídico que combina la brújula de los valores, la ley natural tomista y la ley de origen como fundamentos éticos objetivos. El mapa de las historias, el storytelling para traducir esas verdades a un lenguaje que los tribunales y la sociedad pueden sentir. La crítica de las estructuras, el análisis contemporáneo del poder.